¿Qué tal, amigos de las cartas sobre la mesa? Les saluda Andrés Flores y me encuentro con ustedes para un nuevo episodio de nuestro podcast favorito del mundo del deporte, que ahora también pueden disfrutarlo a través de video, tanto en YouTube como en Facebook, pero no olviden también visitarnos en Spotify, donde nos pueden escuchar con únicamente el audio. Pero primero quiero saludar a mi compañero y amigo, al buen Jesús Patiño. Chuy, ¿cómo estás esta noche? ¿Cómo estás, Andrés Flores, allá en Chihuahua? Muy bien, yo aquí listo para platicar ahora del tenis, que lo teníamos un poco olvidado, pero que ha tenido muchas cosas muy interesantes y las que hoy vamos a tratar de debatir y analizar. Y lo dice Chuy, vamos a hablar del tenis, porque hace poco terminó el US Open, nos acercamos rápidamente a Roland Garros, y bueno, lo que nadie esperaba, o mejor dicho, lo que esperábamos al principio del año, luego nos interrumpió el coronavirus, luego parecía que Djokovic lo iba a evitar, terminó por ocurrir. Tenemos un nuevo campeón de Grand Slam, Chuy, en el cuadro varonil, Dominic Thiem, conquistó el título venciendo a Alexander Zverev, así que sí o sí íbamos a tener un nuevo campeón de Grand Slam, Chuy, y fue Team. Y la pregunta aquí es, Chuy, si nos gustó, si nos pareció, si nos agradó, si estamos listos para el final de la era de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, sin orden de importancia. Chuy, ¿qué te pareció este título de Dominic Thiem? ¿Y qué te parece el inicio de lo que podría ser una nueva era en el tenis? Creo que urgía un nuevo nombre levantando un gran slam, pero no eran las formas y creo que vamos a coincidir. Ni queríamos que una pandemia evitara que tanto Federer como Nadal fueran a cortar sus rachas de participaciones en Gran Slam y cambiara todo el calendario de la ATP y tuviera este desastre, y mucho menos que todavía teniendo a Djokovic, que fue el único que participó en el US Open 2020, se fuera eliminado. O sea, eso nunca pasa. Entonces, no creo que son las formas. Sí se necesitaba que la nueva generación ya conquistara un título grande, pero no eran las formas. Estoy de acuerdo en que no era lo ideal que ocurriera esto en una pandemia, definitivamente, principalmente porque ha afectado a todo el mundo. O sea, más allá del tema deportivo, la realidad es que nos ha afectado como humanidad a todos, de México a China y donde tú me quieras decir, Chuy. Es un problema que pues, va más allá del deporte. Entonces no era lo ideal, pero creo que en el momento en el que Novak Djokovic es expulsado, que yo todavía sigo sin poder creer que fuera expulsado por un accidente como ese, que debo aclarar que me parece que fue bien expulsado porque estaba en el reglamento, porque si bien creo que si Djokovic hubiera golpeado a la jueza de línea en la pierna, no hubiera pasado nada. El tema es que la golpea en la garganta y lo que le causa ciertos problemas para respirar por algunos momentos. Por fortuna, no termina en una herida, en una lesión grave, pero la realidad es que no había forma de evitar que Djokovic no se fuera expulsado del US Open después de esa situación. Entonces, cuando eliminan a Djokovic, cuando queda expulsado en los octavos de final, y tenemos los cuartos de final, y tenemos 8 jugadores, todos sin un solo título de Grand Slam, se abre un mundo de oportunidades fascinante, Chuy. Me encantó cuando vi el cuadro. Cuando vi ese cuadro de cuartos de final, me di cuenta que estamos ante una oportunidad gigantesca. Y yo lo dije en redes sociales, mis favoritos, bueno, están Medvedev, perdón, Team, tenía Chapovalov, tenía Rublev, y por ahí me parece que tenía Zverev, por supuesto. Zverev lo tenía en tercero o cuarto, por ahí con Chapovalov. El ruso, el que tenía de número uno, termina cayendo con Tim, que termina siendo el campeón. Me da mucho gusto por Tim, porque de la nueva generación es el jugador de mayor edad, con 27 años. El resto está entre 20, 23, 24. Kyrgios tiene 25, todavía está bastante joven. Entonces me da mucho gusto para Tim porque la realidad es que ya había perdido algunas finales de Grand Slam en Roland Garros y parecía que poco a poco, a pesar de que está al nivel de top 5, se le empezaban a escapar las oportunidades de levantar un título. También me hubiera gustado que ganara Zverev, sin ninguna duda. Es un jugador muy carismático, un jugador muy querido dentro del circuito y un tipo que pudo haber sido un buen representante del inicio de la nueva era también. De cualquier modo me hubiera gustado. Me hubiera gustado también Chapovalov, que me parece que en este US Open demostró que trae un tenis nuevo, trae un tenis más maduro. Todavía comete algunos errores que vienen con la juventud que tiene, pero creo que está listo para dar el próximo salto, como lo probó también en este Masters 1000 de Roma, que llegó hasta semifinales, cayendo hoy ante Diego Schwartzman. Entonces creo que es fascinante tener esto, ¿no? Es fascinante tener un nuevo campeón de Grand Slam.
no es que yo estuviera aburrido de la hegemonía de Nadal, de Djokovic y de Federer, no es ese el tema, sino que ya está en una edad algo avanzada y teníamos que encontrar esta nueva figura, estas nuevas figuras que pudieran tomar el control del circuito varonil una vez que se vayan estas grandes leyendas. Necesitábamos que alguien tomara la estafeta de una vez por todas y que supiéramos por dónde va a ir el camino cuando Federer, Nadal y Djokovic digan adiós al circuito de tenis. Pero Chuy, quiero preguntarte, ¿tú crees, tú piensas que este es realmente el final de esa era? ¿Tú crees que ya con el título de team ha llegado el final del trío de Federer, Nadal y Djokovic? Yo creo que todavía no. Hay datos bastante interesantes. Por ejemplo, que habían pasado 21 años sin que tuviéramos un gran slam sin la presencia de Nadal o Federer. O sea, ya nos habíamos acostumbrado a siempre tenerlos. Y luego nos vamos también al otro dato de que habían pasado 16 años con al menos un integrante del Big Three en semifinales. O sea, estábamos muy acostumbrados también a verlos competir por los títulos. Era una hegemonía impresionante y muy emocionante porque a diferencia de otras tiranías, esta era una lucha de tres. Entonces queríamos ver quién era el mejor. Todavía está esa lucha, quitando un poco el factor de que Federer tiene ya más años y tiene el aspecto de las lesiones e incluso el fantasma de una que otra final, como la de Wimbledon contra Djokovic, que fue una barrera, yo creo que le puede costar para estar otra vez en el pasto sagrado. Todavía Djokovic y Nadal van a poder seguir peleando por los grandes títulos y lo hace Nadal siendo dominador en la arcilla. Djokovic también tiene muchas grandes oportunidades en la arcilla y en pista dura, ni se diga, es muy bueno. Entonces, no creo que todavía se acabe con este reinado de este Big Three. Y lo de Dominic Thiem es una buena sensación, refresca, pero todavía no es una señal de que ya vamos a tener a la Next Gen ya dominando el tenis, porque les costó muchísimo estar en las finales, no se diga ganarlas. Hay una barrera psicológica, a lo que le pasó en la final a Alexander, a Sasha, es de considerarse, no es la primera vez, tiene ahí que trabajar mucho en el aspecto psicológico, porque perder eso después de ir ganando 2 sets tan dominante y luego que empieces a mermarte cuando Dominic Thiem no tuvo su mejor tarde y que se vaya esto en quinto set, pues también ahí te deja las dudas. Entonces, todavía no creo que sea una señal definitiva para decir que se acabó el reinado. Tampoco considero que sea definitivo, Chuy. La realidad es que creo que solo es el inicio del final de esta era de Federer, Nadal y Djokovic. Pero me preocupa Federer, y lo comentabas bien, porque Roger tiene 39 años y más allá de lo impresionante que sea lo que el suizo está haciendo con su carrera en esta edad, pues la realidad es que quizá esa final con Rafael Nadal en Australia, esa victoria, sea el último gran momento de Roger en su carrera. Bien mencionabas la derrota en Wimbledon con Djokovic, fue un golpe muy duro porque tuvo match points, tuvo la victoria a un punto en diferentes oportunidades y terminó cayendo así ante otro de los grandes de la historia del tenis, pero era un partido que Roger Federer debía ganar para seguir incrementando su legado. Creo que a Federer ya no le quedan Grand Slams, y creo que ya no le quedan más. Creo que a Nadal, que siempre es favorito en Roland Garros, le debe quedar algunos por ahí. Y creo que Djokovic todavía, incluso creo que Djokovic pudo haber ganado el US Open de no haber ocurrido lo que ocurrió. Y creo que todavía es el mejor tenista del planeta. Entonces todavía es el gran favorito para ganar en cualquier torneo que no sea Roland Garros, porque es la casa de Rafael Nadal. O sea, más allá de que Djokovic ya ha ganado el campeonato. Entonces creo que todavía no es el final definitivo, pero sí creo que se acerca, porque lo que ocurrió en este US Open es un paso gigantesco para estos jóvenes, porque es la oportunidad de competir en final, en semifinal, en cuartos de final, o sea, etapas donde estos tres veteranos les han estado negando durante las últimas 2, 3 temporadas a tipos de 20, 21 años que tienen el talento, que vamos a estar de acuerdo que no van a alcanzar el nivel de excelencia de estos tres,
Entonces, quizá por ahí el tema de Zverev con problemas psicológicos podría afectarle, sí, pero no se va a topar en 5 años con un Rafael Nadal que es inquebrantable. O sea, se va a topar con otro tipo que es un mortal como él, que no está ahí en la cima, no está ahí con los dioses del Olimpo. Entonces, creo que por ahí esos temas quizá terminen por no afectar tanto como lo hacen cuando tienen que enfrentarse a estos tres gigantes que ya se las saben todas, que ya nada puede afectarles aquí, nada puede hacerles daño aquí. Entonces creo que por ese lado es ese paso que han dado, ¿no? Esas experiencias nuevas de competir en instancias donde no habían competido y decir, ¿saben qué? Sí, quizá fue un poco de suerte, quizá fue un poco las circunstancias, pero podemos jugar aquí, podemos competir aquí. Y también me gusta el hecho de que se empiezan a crear esas rivalidades en esas instancias, porque Team Medvedev podría convertirse en una rivalidad importante en los próximos años. Medvedev contra Team, que también fue un partido muy interesante, podría convertirse en una rivalidad. Medvedev contra Koric, que fue una de las grandes sorpresas del US Open, también, o sea, fueron partidos atractivos. Medvedev contra Rublev también, otro jugador Rublev que sorprendió bastante en el US Open. Entonces son rivalidades que comienzan, a las que nos vamos a acostumbrar y que van a ser parte de nuestra vida en el tenis durante los próximos, no sé, 8 o 10 años. Entonces creo que eso es importante. Por ahí el tema de la generación perdida también está por ahí, porque Roger, Nadal y Djokovic, y podría incluir a Murray y podría incluir a Barrinca, destruyeron una generación completa que se quedó perdida en el limbo, se quedó completamente perdida en el limbo y estamos hablando de Raonic, estamos hablando de Nishikori, estamos hablando Benoit Paire, estamos hablando de varios jugadores, Silic ganó un gran slam por ahí, pero no le alcanzó para mucho más que eso, estamos hablando de Goffin también, un jugador sólido, un jugador que ha sido importante, que sigue siendo uno de los 20 mejores tenistas del mundo, Schwarzman, que le tardó un poco para brillar, pero quizás sin estos tres gigantes habría estado en el foco de atención 2 o 3 años antes de lo que ha estado ahora. Carreño Busta, que estuvo ahí compitiendo por el US Open. Dimitrov también, es increíble, Dimitrov es un gran talento, pero se quedó perdido también gracias a estos gigantes del tenis. Entonces creo que no van a conseguir destruir a esta segunda generación que viene en camino, como lo hicieron con esta generación que lo intentó y lo intentó bien, porque Nishikori fue finalista, Raonic fue finalista de Grand Slam. O sea, los dos tuvieron carreras muy importantes que todavía no terminan y Raonic todavía sigue siendo factor en las primeras rondas de cada Grand Slam. Nishikori ha sido afectado por las lesiones, pero si estuviera sano sería factor en las primeras 4 rondas de cada Grand Slam. Entonces, y tenemos a Dimitrov que de repente atraviesa el cuadro hasta las semifinales y está ahí, pero no consigue dar ese último paso como le pasa a los demás. Sí, lo hemos platicado muchas veces de esta generación perdida que mencionas. También me gustaría incluir ahí a David Ferrer, que ha sido de los tenistas que más tiempo ha pasado en el top del ranking del ATP y no ha podido conquistar el ansiado título de Grand Slam. Es Ya está otra de las, entrenador, es Ferrer, es increíble. sí, es una de las grandes deudas que tiene el tenis con un jugador. Yo creo que es el caso más específico. Y sí, me voy todavía a que estamos en un escenario positivo para esta nueva generación. Por ejemplo, hay un dato también que me llama mucho la atención. Apenas Dominic Thiem es el segundo tenista que conquista un Grand Slam sin haber derrotado en el mismo torneo a un integrante del Big Three, lo que habla también de este escenario fortuito que tuvo el US Open 2020, porque para conquistar un Grand Slam con el Big Three es muy complicado, solo 5 tenistas lo han hecho enfrentando a un integrante del Big Three, derrotándolo en ese Grand Slam y levantando el trofeo. Entonces, es todavía una barrera importante para ellos. El Big Three ganó también los últimos 13 Grand Slam entre Djokovic, Federer y Nadal, y va a seguir ahí estando la barrera porque también ahorita que nos vamos a ir hacia el otro tema de Roland Garros, pues van a estar ahí Nadal, va a estar ahí Djokovic y los van a tener que vencer, porque también estamos hablando de la Next Gen cuando ya son jugadores como Dominic Thiem, que lo decimos, es de 27 años, ya no es una nueva camada, es un jugador hecho y derecho que ahora tiene quizás sus mejores años, pero que también tenemos ejemplos
de otros tenistas que destacaron desde los primeros años y que ya vienen nuevas generaciones, ahora sí, literal, de 18, de 19 y de 20 años, que ya son nacidos en este milenio, no son de los 90, como es lo que el gran logro que hizo Dominic Thiem, ser el primer tenista nacido en los 90, pero ya estamos hasta en otro milenio, entonces es increíble ese dato, es impresionante la hegemonía que hizo el Big Three, y entonces vamos a ver ahora qué viene, porque ellos también ahora van a tener una nueva competencia, tanto los jóvenes como lo que quede del Big Three por unos 2 o 3 años a lo mucho, y ellos vamos a tener ese momento, si lo pueden catapultar para ganar 2 o 3 Grand Slam. A mí también me gustaría, porque ya lo sabes, mencionar a Juan Martín del Potro, que era el quinto grande, el quinto Virul, pero que no se le dio por las lesiones, otro jugador que lo afectaron mucho, que logró ganar un Grand Slam, llegar a 2 finales, pero que si no hubiera sido tan mermado físicamente, quizá también se pudo haber metido ahí a la competencia. Ahora, Chuy, cuando Juan Martín gana el US Open, la realidad es que Federer, Nadal y Djokovic estaban en una plenitud en el tema de la edad. Entonces era muy complicado porque ya a los jugadores de su edad ya los tenían completamente dominados. Y a los jugadores más jóvenes, pues la realidad es que, como lo vimos, los terminaron por dominar también. Los terminaron por dejar un escalón, dos, tres, cuatro, los que me digas, Chuy, porque estos tipos son increíbles, debajo de ellos. Pero ahora son más grandes. Y ahora cuando te voy a decir estos nombres, Chuy, porque son Team, porque son Zverev, porque es Tsitsipas, porque es Medvedev, porque también están Rublev, Berrettini, Chapovalov, Kachanov, Auger, Borna Koric, De Minor, Taylor Fritz, Casper Ruud, Nick Kyrgios, Hugo Humbert, Frances Tiafoe. Hay muchos nombres nuevos, muchos nombres interesantes. Son tipos que solo Félix tiene 20, el resto está entre los 21 a los 27 que es Team, pero es el único que supera a los 25 de ese grupo. Kyrgios está en los 25, el resto va hacia abajo. Son jugadores que están listos y quiero que de esta lista, Chuy, me digas quiénes crees que van a tomar el control cuando en 2 o 3 años, Federer quizá en 1 o 2, pero en 2 o 3 años ya no veamos ese dominio total, porque el juego de Nadal es muy físico también y no sabemos hasta cuándo le va a alcanzar. El juego de Djokovic es más técnico, pero también se basa mucho en lo físico, no hay que quitarle eso. Entonces no sabemos hasta cuándo. Federer nunca fue un tenista que basara su juego en la parte más importante en lo físico, sino en la técnica. Y es por eso que le alcanzó y le alcanza todavía para seguir compitiendo contra los mejores del mundo a los 39 años de edad. Pero esos nombres que te digo, ¿quiénes crees? Porque no va a ser solo uno, porque no creo, incluso no creo que el dominio de la década pasada se vuelva a repetir jamás en la historia del tenis, que 3 tenistas tomen todos los Grand Slams, no creo que ocurra. Creo que vamos a tener en una década quizás hasta 10 campeones diferentes de Grand Slam, una vez que ya llegue ese momento de dar el salto a la siguiente generación. Pero ¿quiénes crees que van a ser los que tomen el control? Pues que lleguen a tener ese control y hablar, a equipararlos con un legado importante como el de Federer o Nadal o Djokovic, hay que irnos a la constancia, a la estabilidad, y eso es la que se ha complicado. Hay un dato interesante de para estos jugadores nacidos del 90 hacia adelante, de las semanas que han estado dentro del top 10 del ranking del ATP, que esto te señala que han sido regulares, que han obtenido títulos, que han estado en finales. Y Dominic Thiem es el que encabeza esta lista con 202 semanas estando ahí entre el top 10, lo que te habla de una estabilidad y lo que ya se está reflejando por fin con ese primer título que quisiera hacer como el señalamiento para que fuera el hombre indicado. Y de ahí te vas a que está Raonic y Zverev. Raonic con un poco más ya de edad, quizá como lo mencionamos, habiendo pasado su mejor momento y que no pudo dar el último salto, pero ahí está Zverev, que lo que digo, lo mental es una merma complicada, y luego vas con Dimitrov, también ya un poco más grande, pero que con 81 semanas dentro del top 10, pues es una buena señal. Luego vas con Goffin, también un poco veterano, y ahí está un nombre interesante el que sigue, que es el de Tsitsipas, que el griego me gusta mucho, es muy interesante. Quizá le falta todavía verlo
destacar un poco más, y Medvedev, que también tiene un estilo muy bueno, atractivo para muchos, su actitud también pues es irreverente y da muchas cosas de qué hablar. Son los nombres que yo creo que de ahí no pueden salir, y si viéramos a alguien tener un dominio importante como el Big Three, tendría que ser un joven que todavía no estemos vislumbrando y que sea el nuevo enviado, como en todos los deportes que tardan unos 10 a 20 años, y quizás estemos en esta etapa de transición donde tengamos jugadores interesantes, pero que no van a llegar al Olimpo, lamentablemente. No, lo veo muy difícil que alguno de ellos se convierta en una leyenda del tamaño de Federer, Nadal o Djokovic, pero sí creo que va a ser divertido, creo que va a ser muy divertido porque vamos a llegar a un gran slam y no vamos a saber quién va a ganarlo, o sea, no vamos a tener ni idea y vamos a tener que vivir partido a partido desde la primera ronda para descubrir quién es y no quizá decir, puedo saltarme las primeras 3, 4 rondas y luego ya cuando Djokovic y Nadal y Federer se pongan más serios y tengan rivales un poco más complicados o incluso puedan chocar entre ellos, vamos a ver el torneo. No, ahora no va a ser así. También quiero agregar, y ya había mencionado a Murray y a Barrinca, creo que merecen pues un halago, por lo menos algo, porque Murray entre 2012 y 2013 era prácticamente invencible. Y eso incluye al Big Three. Hubo un tiempo en el que hablábamos del Big Four, hablábamos de los 4 extraterrestres, como los mencionó David Ferrer en su momento. Los 4 eran invencibles. Murray, o sea, lo que hizo Murray en Wimbledon, ganando el título, ganando la medalla de oro también, es grandísimo. Barrinca encontró un momento, encontró en ese revés a una mano que honestamente creo que es el más hermoso que he visto yo en mi vida, pero encontró en eso la oportunidad de ir y competirle al Big Three también y ganarles títulos de Grand Slam. Entonces creo que también merecen, y de Potro, sin ninguna duda, creo que de no ser por las lesiones, sí se hubiera metido y sí tendría por lo menos un par más de títulos de Grand Slam. También quiero, bueno, finalmente antes de ir a Roland Garros, pues, decirte este dato que en la década pasada, el Big Three se llevó 33 de 40 títulos de Grand Slam. 33 de 40, Chuy. Nunca ha pasado esto porque una década antes fueron 22 de 40 y solo uno fue de Djokovic. 15 de Roger, 6 de Nadal. Y luego Agassi, que ganó 3, si no me equivoco. Antes de eso, en los 90 fue Sampras y Agassi ganando 17 de 40. Pues el número se va horrible hacia abajo. Antes de eso, en los 80s, 21 de 40 con 3 jugadores, Lendl, Wilander y McEnroe. Y en los 70s, la última década, o la primera década de la era abierta, antes de Emerson, antes de otros jugadores importantes, eh, fueron 18 de 40 con Borg, con Connors y con Newcomb. Entonces, esos 33 de 40 no los va a lograr nadie jamás. Otro trío nunca va a hacer esto porque no puedo imaginarme otro trío que sea tan superior al resto. O sea, estamos hablando de 3 dioses jugando en tierra de mortales. O sea, no es justo, Chuy, no es justo lo que pasó. Y me parece que es un dato muy interesante, Chuy, que este dominio que se vea reflejado en 33 de 40 títulos de Grand Slam en la década del 2010. No sé qué te parezca, Chuy. Sí, también coincido que es algo irrepetible, las estadísticas son contundentes, el dominio es abrumador, y también coincido en que va a tardar mucho en que se vuelva a dar una gran era como esta la que vivimos, y somos afortunados, como lo mencionas, lástima por los tenistas que se perdieron, pero las emociones que nos dieron, los partidos inolvidables, las rivalidades, ahí están y esas nadie las quita. Yo solo quería un título de Grand Slam para Monfils, Chuy. Uno para Monfils. No llegó nunca. Vamos a hablar de Roland Garros rápidamente para terminar el programa, porque la realidad es que tanto podemos profundizar, Chuy, porque Rafael Nadal es favorito 1, favorito 2, favorito 3, favorito todas las veces que ha ganado Roland Garros. Entonces, además de tener a Rafa Nadal, que espero que estés de acuerdo conmigo que Rafa Nadal es el favorito, ¿qué otros apuntes tenemos que tener listos para el torneo en arcilla en París? Pues como lo mencionas, es imposible no quitarle la etiqueta de favorito a Nadal, pero hay nombres interesantes. Dominic Thiem ya ha demostrado que puede competir en arcilla, y también de Novak Djokovic,
que muchas veces no se habla tanto de que destaca en la arcilla, lo está haciendo en Roma y es un jugador constante también en los torneos Master 1000 de arcilla y también lo puede hacer ahora en Roland Garros. Si bien Nadal te quita esa esperanza, esas ganas de poder competir, pero Djokovic con el hambre después de la eliminación, con toda esa rabia y con todo lo bien que canaliza el serbio, esta energía, es un hombre muy interesante y no destaquemos alguna que otra sorpresa porque estamos en el 2020 y todo puede pasar. Ya lo vimos en el US Open, así que ahí la dejo. Sí, de hecho, algunos de los mejores duelos entre Nadal y Djokovic ocurrieron en Roland Garros. Recuerdo bien un partido de semifinales, no me acuerdo bien del año, pero fue uno de los mejores partidos que he visto en mi vida. Además del de Australia, la final entre ambos que duró como 6 horas, que fue otra de esas cosas increíbles. Es una gran rivalidad la de Nadal y Djokovic. Como bien mencionas, Tim ya probó que puede jugar en arcilla. Lamentablemente nada más vamos a tener 2 torneos antes de Roland Garros, que es Roma, que ya va a terminar con la final entre Djokovic y Schwartzman. Schwartzman que venció a Rafael Nadal en los cuartos de ¿Verdad? final y después venció a Chapovalov en las semifinales y ahora va a enfrentar a Novak Djokovic. Es importante lo del argentino, hay que apuntarlo. El otro torneo es Hamburgo, que es un ATP 500, pero que probablemente va a tener varias figuras porque solo hay 2 oportunidades para prepararse para la competencia. Entonces vamos a ver si aparece algún otro nombre de algún joven que quiera tomar esa estafeta en la arcilla, porque hay jugadores como Medvedev, que nada más le va bien en las canchas duras, en el US Open y en Australia. En Wimbledon y en Roland Garros no le ha ido nada bien. A Zverev tampoco le suele ir bien en otra pista que no sea la cancha dura. Entonces, por ahí quizá algún otro jugador que quiera tomar la oportunidad. Tsitsipas tiene que probar, porque bien mencionabas que es un nombre muy interesante, es un jugador que se ha mencionado que es de los jugadores con mayor potencial en el circuito varonil de la ATP, pero creo que también ha sido el jugador joven que más ha decepcionado, porque al momento de dar el paso no lo da. En Wimbledon lo vimos fracasar. En el US Open, cuando se presenta la oportunidad, no la toma. Entonces, me parece por ahí que tiene que ya empezar a tomar oportunidades como lo hizo Tim, como lo ha hecho Medvedev, llegando también a finales de Grand Slam, como lo ha hecho Zverev ahora, que también había quedado de ver últimamente, pero este paso hasta la final creo que lo termina por consolidar y quitarlo de esa categoría donde estaba Tsitsipas. Incluso Kyrgios podría tener esa necesidad de probar más de lo que ha mostrado, pero creo que es más un tema de actitud que otra cosa. Entonces vamos a ver de los nombres que te mencionaba más temprano, si alguno se apunta para convertirse en otro de esos especialistas en la arcilla y competir, porque de repente nos hace falta un Soderling, ¿no? Un tipo que sorprende, que puede llegar a una final y enfrentar a Nadal y enfrentar a Federer. Una pena lo que le pasó a Soderling, sin ninguna duda, por temas de salud, pero siempre entretiene tener un tipo así, un tipo que puede sorprendernos a todos con grandes habilidades en la arcilla, que es una superficie muy complicada, es una superficie muy distinta y muy atractiva también. Entonces vamos a ver qué pueden hacer estos jugadores. Pero te pregunto, Chuy, te pregunto, ¿Nadal o alguien más, Chuy? ¿Nadal contra el resto? ¿A quién ves campeón? O sea, te estoy dando el resto, Chuy, ¿eh? Ni siquiera te estoy pidiendo un nombre específico. Si me lo quieres dar, fantástico. Pero te estoy dando el resto contra Nadal. ¿A quién eliges, Chuy? Voy con el resto. No Vas con quiero el ver, resto. sí, no quiero ver a Nadal ganar su Roland Garros número 13. Fue suficiente. Es un dominio muy bonito, muy espectacular. Su efectividad ahí es impresionante. Ahí sí es como del 98 punto pico. Es algo irrepetible, pero queremos ver a alguien más. Lo que pasó en Roma con Schwartzman puede ser una buena señal que la falta de ritmo de Nadal, tener más de 400 días sin jugar un partido en arcilla, le puede afectar y que también el parón de él, que él decidió de no participar en el US Open, también le puede causar estragos, así que me voy con el resto. También me gustaría que no fuera Djokovic, pero ahí está mi pronóstico, espero no errarlo, espero no salarlo. Para los nadalistas, pues yo creo que les encantaría que lo salara y que el español se fuera avante en su casa. Te has ido con el resto, Chuy. Estoy sorprendido. ¿Tienes algún nombre en específico? ¿Dominic Thiem o alguien más? Dominic Thiem gana su segundo Grand Slam consecutivo y se enracha. Entonces empieza la era de Dominic Thiem. Ah, una pequeña era, pequeñita, pero divertida.
la era de los años locos. Sería bastante divertido ver a Dominic Thiem, que también creo que se lo merece. Recuerdo cuando Djokovic pierde una final con Nadal y el público en París le da un aplauso de como de 2 minutos, 3 minutos, que lleva las lágrimas a Djokovic. Creo que Thiem está en una situación similar a la que se encontraba Djokovic en ese momento, sabiendo que es lo suficientemente bueno para ganar Roland Garros, pero no pudiendo superar esa última barrera que es la leyenda de Rafael Nadal. Entonces creo que por ahí podría ser el nuevo reto del nuevo campeón de Grand Slam. Chuy, finalmente preguntarte, va a haber público en Roland Garros, va a haber 5,000 aficionados en la cancha principal. ¿Te parece que esta es una buena idea o crees que pueda explotar en la cara a los organizadores del torneo? Pues primeramente Roland Garros tomó su decisión, le valió el calendario del ATP, ellos fueron los primeros en moverse, así que pues es complicado juzgar si está en lo correcto o en lo incorrecto. Esperemos que al ser un deporte donde el público es más respetuoso, es más tranquilo, es más ordenado, se puedan llevar a cabo las medidas de seguridad. De mi parte, considero que todavía quizá no era el momento, pero puedes llevar a unas cuantas personas, van a ser miles, entonces ahí hay un factor de riesgo y esperemos que esto no termine en algún desastre y que se pueda llevar con buenas medidas, termine siendo un éxito, pero pues son más deseos que una proyección que tengamos con claridad, porque ante el coronavirus pues hay pocas certezas. Sí, creo que cuando hablas de miles ya es un tema muy delicado, porque incluso si son decenas, no puedes asegurarte que alguno de ellos no se vaya de fiesta un día antes de asistir a uno de los partidos, y con miles es imposible, o sea, estás hablando de un número gigantesco y creo que es una prueba de fuego no solamente para Roland Garros, no solamente para el tenis, sino para el deporte en general. Vamos a ver cómo le va a Roland Garros y vamos a ver si de ahí si es una buena experiencia, a lo mejor podemos hacer algo similar en nuestros propios deportes. Pero Chuy, hemos llegado al final de este episodio de las cartas sobre la mesa. Agradecerte, como siempre, por estar aquí conmigo, por hablar del tenis. Ya se nos vienen otros temas como la NBA, como la Liga MX, muchas cosas se nos vienen encima, Chuy. Entonces quizá vamos a tener que esperarlo hasta Roland Garros o hasta el término de Roland Garros para volver a hablar de tenis. Pero ha sido un placer, Chuy. ¿Algún comentario final? Y bueno, tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son @7chuy en Twitter, ahí me pueden encontrar y coincido, ha sido un gusto. No podemos hablar tan seguido de tenis, pero es un deporte que nos apasiona, que nos tiene ahí desvelados, que hace que se te muevan tus horarios y que encuentres los espacios para ver grandes partidos. Y aunque ha sido un año complicado, mucho más para el tenis, pero que está resurgiendo y que podemos volver a disfrutarlo y es lo más importante. Así es, a mí me pueden seguir como señor Flores 17, tanto en Twitter como en Instagram. Yo voy a agradecerte una vez más, agradecerles a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Muchas gracias por su compañía y bueno, nos esperamos para un próximo episodio, próximas ediciones de las cartas sobre la mesa. Muchas gracias y hasta la próxima.